Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que comencemos. Mente millonaria, capítulo 4. Sal de tu zona de confort. Las creencias limitantes solo frenan nuestra capacidad de hacer y sentir. Esto provoca que no nos atrevamos a crear algo nuevo o diferente por miedo al fracaso y al qué dirán. Pero si no avanzas, te estancas y la posibilidad de lograr un verdadero progreso financiero se reduce de forma significativa. No movernos de nuestro lugar seguro es un atentado contra nuestro progreso financiero. Rehusarnos a tomar caminos desconocidos y pretender tener mucho de todo sin mover nada de su lugar original no corresponde al pensamiento de una mente millonaria. Cualquiera puede entender que en ocasiones una persona prefiera no arriesgarse con un negocio, por miedo a perder dinero o a cualquier otra circunstancia. Pero déjame decirte algo muy importante. Tú y todos los seres humanos tenemos el potencial para vivir una vida extraordinaria, así que solo ve y consíguela. Comienza dando pequeños pasos. El único proyecto verdaderamente importante que tienes se llama vida, y si no sales de tu zona de confort, tu vida se estancará. Pero ¿por qué es importante explicar de qué se trata la zona de confort? Porque hay personas que caen en un estado de conformismo cuando el dinero aparece en sus vidas, o cuando ven que nunca llega. Creen que ya lo intentaron todo o que ya lo lograron y viven en una ilusión. De hecho, muchos de quienes han conseguido lo que se proponían experimentan un poder que no es sano y dedican gran parte de su vida a derrochar el dinero de una manera poco inteligente. Incluso, hay algunos que cuentan con una fortuna en sus manos y ni siquiera planean o se ocupan de saber dónde estarán en los próximos 2 años. Ni hablar de los que insisten en hacer lo mismo año tras año. No importa si abunda el dinero en tu vida o si escasea. La zona de confort o sin progreso te paraliza en ambos casos por igual. Tener que pagar una hipoteca, solventar las universidades de los hijos, mantener los estilos de vida, viendo solo pagos, pagos y más pagos. Sin duda, nos convierte en personas temerosas, sin un mínimo deseo de movernos hacia algún lado, sobre todo porque luego piensas, ¿y si me despiden? ¿Qué voy a hacer? Frente a esta pregunta, te quiero dar un consejo importante. Te invito a que te muevas, aunque sea con miedo, pero muévete. Comienza con pequeños pasos, como palpando el terreno. Sé una persona precavida y con programación, decidida, gana tiempo y saca ventaja, para que estés preparado ante cualquier escenario. La zona de confort es muy cómoda, pero también muy traicionera. Por ello, resulta extremadamente importante que nunca bajemos la guardia y nos esforcemos por ser diligentes, sin abandonar los deberes del trabajo. Te puedes divertir y disfrutar de la vida con los tuyos porque para eso es el dinero, pero no pierdas la brújula. Ten claro que se han malgastado grandes fortunas porque la persona se estancó en una zona poco productiva y de placeres, y también que muchos han obtenido grandes fortunas por el solo hecho de haberse aventurado. El dinero sirve para tener días ideales o soñados, pero no para que vivamos preocupados por él. No podemos olvidar que debemos mantener la maquinaria funcionando y que hay que alimentarla para que el dinero fluya siempre a nuestros bolsillos. Así que no dejes de trabajar fuera de tu zona de confort. Nadie supera un miedo sin enfrentarlo. Un cambio necesario. Tenemos una tendencia general a ocultarnos si hemos fracasado, y resulta entendible, pues nadie quiere que el mundo se entere de que después de todos los esfuerzos, al final del proyecto importante que emprendiste no tuvo éxito. Pero déjame decirte que te conviene empezar a pensar distinto. Tenemos que darnos cuenta de que hay mucha sabiduría en equivocarse, ya que es una semilla especial de motivación para tu progreso financiero. Cuando te equivocas, aprendes y te renuevas. Y si te renuevas, progresas y obtienes un gran crecimiento. De ahora en adelante, deja de ocultar tus errores, porque estos te dan más herramientas para avanzar con firmeza, además de diferentes ideas para innovar. Cuando esto se vuelve constante, adquieres distintas formas de hacer las cosas. Lo anterior permite que la maquinaria siga desarrollando todo su potencial al máximo, aspecto fundamental en tu vida para adquirir el código de una mentalidad millonaria. Ya lo decía Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que se adapta mejor a los cambios. Es necesario abrazarlos y ajustarnos a ellos.
¿Cuántas historias hemos escuchado de personas o empresas que por actuar siempre de la misma manera terminaron quebrando? En sesiones de trabajo con algunos clientes me gusta abordar la historia de la transformación del águila, ya que es de gran ayuda para reforzar y motivar a las personas. El águila real americana llega a vivir hasta 70 años. Es el ave con mayor esperanza de vida de su especie, pero para conseguirlo antes debe de hacer un cambio tan duro como necesario. En la mitad de su vida, comienza a experimentar una serie de problemas con su cuerpo. Sus uñas pierden fuerza y forma, por lo que no consigue asir con firmeza a las presas de las que se alimenta. Su pico comienza a alargarse más de lo debido, provocando el serio riesgo de accidentarse, clavándoselo contra su propio pecho. Y sus alas ganan peso debido a las gruesas plumas que ha ido conservando con los años, originando que le sea más dificultoso emprender el vuelo. Así, el águila debe afrontar un cambio radical o simplemente dejarse morir. Su gran transformación durará cerca de 150 días. Comienza con el águila refugiándose en lo alto de una montaña, en un lugar donde pueda permanecer oculta y no necesite volar. Ahí golpeará su pico contra las rocas hasta desprendérselo. Entonces esperará a que le crezca uno nuevo. Luego se quitará las uñas para que una vez que le vuelvan a salir, toque el turno de despojarse de sus viejas plumas, removiéndoselas con su nuevo pico. Al cabo de 5 meses, el águila real conseguirá la meta de supervivencia por la que tanto luchó y podrá realizar su célebre vuelo de renovación. Ahora cuenta con 30 años más de vida. Similar a lo que sucede con el águila real, también tenemos momentos en los que todo parece oscuro y sin salida. En esos momentos es cuando debemos poner más empeño y luchar con mayor fuerza para no dejarnos caer, transformar nuestra vida y prepararnos para emprender un nuevo vuelo. Decodificando estrategias millonarias. Hay 2 herramientas muy importantes que funcionan como estrategias de impulso en la generación de riqueza: el trabajo en equipo y la experiencia de compra. Ambas son óptimas e ideales a la hora de salir de tu zona de confort, ya que te mantienen en constante movimiento y dinamismo. El trabajo en equipo es una de las mejores maneras de llegar más rápido a tener éxito en cualquier ámbito de tu vida. Es importante comprender que los negocios son un deporte en equipo, donde cada uno ocupa una posición, como en un partido de fútbol. Cada persona tiene una función en el juego y sabe cómo moverse en el campo según su papel, pero además existe un capitán que los lidera para que no pierdan el enfoque. El director técnico es el estratega central que dirige toda la maquinaria. Es el equivalente al gerente o director de área de una empresa. Si llevas esta analogía a cualquier negocio que emprendas, te aseguro que obtendrás muy buenos resultados. Lo primordial es que cada jugador entienda perfectamente su rol en el equipo y sepa qué es lo que tiene que hacer en el campo de juego. Esta estrategia traerá mucha riqueza a tu vida. Que la gente no sepa trabajar en equipo es una de las principales causas de fracaso en las empresas y en cualquier emprendimiento. Por ello los negocios no prosperan o se estancan. Las empresas experimentan mucha rotación de personal como consecuencia de esto. Claro que no podemos generalizar o afirmar que lo anterior sea la única causa de fracaso, pero el hecho de que los integrantes de mi equipo no conozcan a la perfección cuál es su rol y qué es lo que tienen que hacer en la cancha es un elemento muy común por el que muchos negocios se estancan o definitivamente quiebran. Ahora bien, el desarrollo de equipos pequeños mantiene un dinamismo constante y son muy efectivos en esta nueva era. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que las potencias mundiales tienen a los llamados equipos de reacción inmediata? Normalmente se usan en corporaciones que los entrenan especialmente. Estos grupos son los encargados de atender los asuntos más complejos, porque están perfectamente preparados para ello. El desarrollar pequeños equipos de élite, teniendo en sus filas a los mejores, a quienes se preparan todos los días para las grandes batallas y que cuentan con altas dosis de motivación, te asegura grandes victorias. Este tipo de lecciones gerenciales las desarrollaba Steve Jobs, el gran empresario y director de Apple. Se rodeaba de los mejores y se aseguraba de formar equipos con altos estándares de calidad e inteligencia, manteniendo un movimiento constante que le permitía no anclarse en una zona de confort. Recuerda, los equipos de élite son una de las claves importantes de las empresas multimillonarias y de las personas de éxito. Y ahora quiero dejarte algunas ideas centrales al respecto. 1. Es necesario formar a la gente que trabaja contigo o que requieras contratar para que responda a tus necesidades. 2. La única forma de atraer personas talentosas a tu proyecto o empresa es enamorarlas de tu marca y contagiarlas de tu propia pasión y visión. 3.
Para que un negocio sea exitoso debe producir prosperidad y oportunidades para todos en igualdad de condiciones, según sus méritos. Es la regla de ganar-ganar. 4. Un equipo sano produce dinero. Cualquier otra clase de grupo marchita el dinero de inmediato. 5. Los equipos de élite generan las mayores ventas en el mundo. 6. Los equipos de élite son lo mejor de lo mejor. Asegúrate de tener a los mejores trabajando a tu lado. 7. Si a un equipo de élite le das identidad, la magia sucede. 8. Tu equipo de élite es tu mejor bien. Otra herramienta muy poderosa en este sentido es la experiencia de compra. Hoy en día ya no vendemos productos ni servicios. Ahora es indispensable emocionar a tus clientes y venderles algo más. No solo un producto o un servicio, sino toda una experiencia. Si no llegas a las emociones, estás fuera de la jugada. En la actualidad se ha vuelto primordial vender sin vender. Es decir, hacerlo sin mencionar la frase, te vendo. Solo se trata de resaltar beneficios. ¿Has notado que los vendedores o negocios que se vuelven muy hostiles e insistentes llegan a aburrir y provoca que el posible cliente pierda interés en adquirir lo que ofrece? La gente está cansada de que le vendan. Las personas quieren sentir que tienen el poder de comprar sin ser violentadas o presionadas. Este concepto de la experiencia te traerá grandes beneficios económicos y también será una gran herramienta para no quedarte estancado. Lo que pretendo al señalar todo esto es que tu estrategia millonaria tenga un efecto multiplicador y que el cliente acuda a tu negocio por las sensaciones que le provoca adquirir tu producto o servicio. No una ni dos veces, sino un sinnúmero de ocasiones. Te doy un ejemplo. Periódicamente, en las iShops, nos toca ver las enormes filas de quienes quieren ser los primeros en conseguir el último iPhone el día que se lanza al mercado. ¿Y sabes a qué se debe esto? A la experiencia, a ese algo más que se ofrece con el producto. Una historia para contar. En algunas de mis sesiones de trabajo me gusta narrar la historia de los dos halcones para ilustrar lo que significa salir de la zona de confort. Un monarca recibió de regalo dos halcones pequeños. Uno de ellos volaba a través de los grandes dominios del imperio, pero el otro nunca pudo emprender el vuelo, permaneciendo confinado a una simple rama sin poder moverse, por lo que el gran monarca, cansado de observar la inactividad de aquel halcón, decidió anunciar que ofrecería un gran banquete en honor a quien pudiera hacer que aquella ave emprendiera el vuelo. Al día siguiente, aquel halcón fue visto por el monarca en los campos extendiendo sus alas y atacando en picada sobre sus presas. Rápidamente se realizaron los preparativos para compensar al autor de aquella gran hazaña. Y cuando estuvo todo arreglado para dar inicio al banquete, apareció un anciano por la puerta de aquel majestuoso lugar. Con gran asombro, el monarca le preguntó cómo había hecho para que su halcón volara. A lo que el anciano contestó: «Solo corté su rama, mi rey, y el ave voló. Se dio cuenta de que tenía alas, que su naturaleza lo invitaba a emprender el vuelo, y eso fue suficiente». Con esta historia quiero invitarte a que cortes tu rama todos los días y salgas de tu zona de confort. Entiendo que en ocasiones es necesario quedarse en ella para tomar aire, pero procura que no sea por mucho tiempo. Genera abundancia. Todas las personas de éxito han tenido que salir de su zona de confort para lograr grandes resultados. Quiero dejarte este ejercicio para que vayas eliminando tus ideas limitantes, ya que la zona de confort parte de un estado mental y los límites te los pones tú mismo. 1. Identifica qué actividades evitas llevar a cabo. Escríbelas en una lista. Puede que las evites por miedos, inseguridades, indecisión, etc. 2. Identifica qué es lo que te causa más problema dentro de tu lista. Piensa en las habilidades, conocimientos y fortalezas que pueden ayudarte a combatir esos miedos y angustias. 3. Traza un plan. Convierte cada reto en fases o pequeñas tareas que te pueden ir ayudando en el proceso. Ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, puedes hacer pequeños ensayos o actividades progresivamente. Primero, habla frente al espejo o ante una cámara. Después, pídele a un familiar que esté presente mientras expones un tema. Más adelante, involucra a más personas hasta lograr una audiencia importante. 4. Amplía tu zona de confort con nuevos retos que te demanden nuevas habilidades y conocimientos. ¿Quieres conocer un secreto? El 95% de las personas que me escriben o me contactan esperan que, de manera inmediata, como buscando milagros, les dé una pastilla mágica que los saque de la situación en la que se encuentran estancados. Si durante años tuviste malos hábitos o te encontrabas en un estado de comodidad total, es imposible que en un solo día o en algunas horas se pueda revertir el proceso.
Desarrollar una disciplina y hábitos nuevos es iniciar el camino para salir de tu zona de confort. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.